Cristina Fernández de Kirchner, porque tiene una beta política, si se quiere. A ver, obviamente que Cristina Fernández de Kirchner tiene, en todas sus manifestaciones, muestra cuestiones que tienen que ver con la política. ¿Por qué? Porque ella es política y si hay algo que le tenés que pedir es iniciativas que van en ese nivel, digamos, ¿no? A ver, sí. Como para hacer un paréntesis y dar un ejemplo, yo me estaba acordando de una película que vi hace muchos tiempos que tiene que ver con, no sé si ustedes han visto, seguramente sí, Rocky 2. Hay una parte donde Rocky le dice a su mujer, déjame ser lo que soy. Yo soy un boxeador y quiero seguir siendo boxeador, digamos, ¿no? Entonces, cierro con el ejemplo, a un político no le podés pedir otra cosa más que hacer política, ¿no? Y en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, en todas sus intervenciones vos tenés que medirlo desde el punto de vista político. ¿A dónde apunto? Apunto a que en su última intervención ya Cristina Fernández de Kirchner está jugando en un tablero que se llama 2023, ¿no? Donde van a aparecer nuevas figuras, sabemos que va a ser un año eleccionario y donde hay que empezar a diferenciarse y hay que empezar a ver hacia dónde se apunta, cómo vas a fidelizar a tu gente, a tu grupo que normalmente te sigue y cuál es el segmento donde vos quieres gravitar. Esto es fundamental. Esta es la lectura política, digamos, ¿no? Ahora bien, respecto a los planes, uno va viendo, ¿no? Dice, va escuchando a aquellos que responden a los planes. Y fueron justamente el Chino Navarro entre ellos y algunos otros que son aquellos que Barrios de Pie manejan los planes sociales, ¿no? Menéndez con Barrios de Pie. Bueno, Menéndez con Barrios de Pie. El tema es, apuntó en forma específica al movimiento Evita. Está claro que va por ahí la cuestión. Hay que tener en cuenta que hoy por hoy, dentro del entramado político, ¿no? Estamos hablando 2022, dentro del entramado político, si es que hay un agente político que de alguna manera ejerce una fuerte presión, hoy por hoy no podemos soslayar la participación de los movimientos sociales en ese sentido. Hoy es un agente, digamos, ¿no? Ahora, el tema es cómo fue que se llegó desde el 2000 hasta ahora, cómo es que este agente político se ha fortalecido. Y ahí está la cuestión, digamos, ¿no? Ahí hay otra lectura, digamos. Porque si bien después de esa gran crisis, por un tema de emergencia, por un tema, si se quiere, pragmático, la mayor parte de los partidos políticos prestaron esta ayuda, ¿no? En el pasar del tiempo, estos grupos se fueron fortaleciendo con anuencia de los de los presidentes de turno, digamos, ¿no? Y hay que tener en cuenta esto. Muy pocos hablan de que durante el 2015 y el 2019 estos movimientos sociales han ganado mayor protagonismo, porque han sido una especie de agente político paralelo a los municipios, digamos, ¿no? Y este es el dato. ¿Cómo puede ser que un municipio, ¿no? que es el tercer nivel, vamos a decir, en importancia política dentro de la estructura, ¿no? ¿Cómo puede ser que este nuevo agente empiece a ocupar espacios que están reservados para los municipios? Esto en términos de poder implica que hay un avance y están cooptando lugares que tradicionalmente pertenecían a la estructura política tradicional, normal, digamos, ¿no? Y acá está la cuestión. Y esto, el tema es que el avance de las organizaciones sociales, ¿no? Así como está planteado ahora, está empezando a interpelar al poder político tradicional, y eso es lo que está identificando Cristina Fernández de Kirchner, y lo que está intentando hacer es empezar a darle un coto, ¿no? Darle un límite para que no es que desaparezcan, sino que no incrementen su poder como ese agente interpelador, digamos, ¿no? Bien, yo muy clara tu explicación, Demetrio, y mientras te escuchaba yo me ponía a pensar en que si este discurso va como persona política rumbo a un 2023,
estuvo bien medido el efecto que iba a causar, porque recordemos que Movimiento Evita y bueno, todas las organizaciones sociales constituyen también una fuerte palanca constituyeron una fuerte palanca para su gobierno, para el actual gobierno de Alberto Fernández en tiempo de elecciones. Midió bien los efectos, digo, por las repercusiones, no por el objetivo de su discurso. Claro, no, yo creo que sí. Mira, yo normalmente no creo que Cristina Fernández de Kirchner no evalúe las posibles consecuencias de sus intervenciones, ¿no? Esto no lo creo, porque creo que ella es bastante puntillosa en ese tema, es muy detallista en ese tema, y yo creo que ella sí evaluó que esto era una de las cosas que podía pasar, digamos, ¿no? Yo creo que lo está buscando, porque necesita diferenciarse, digamos, ¿no? Porque hay una lectura que ella está teniendo de la política actual. Hay una lectura que ella tiene del gobierno actual de la que ella es parte, digamos, ¿no? Use la lapicera, le dijo al presidente. Perdón, no te escuché. Use la lapicera, le dijo al presidente. Exactamente, tenés que usar esta es la segunda oportunidad que le hice esto, ¿no? De que hay que usar la lapicera. Siempre apunta a que hay que usar la lapicera, pero para con el empresariado argentino. En este caso hizo alusión claramente a la participación de Pablo Roca, digamos, ¿no? Estos famosos $200 millones, que fue muy interesante ese ejemplo que ella pone, donde nos ubica un poco cuál es la cuestión, digamos. Un empresario de la talla de Pablo Roca, obviamente le es mucho más sencillo conseguir, más sencillo no sé, pero digamos que tiene facilidad de poder conseguir créditos en cualquier lugar del mundo. Ahora, está claro que si lo consigue acá, a ese precio relativamente barato, vamos a decir, porque el precio oficial es distinto al precio blue, y esto todos sabemos que esto genera utilidades para todo tipo de empresarios, digamos, ¿no? Entonces estás haciendo un negocio con el tema del dólar en Argentina, cuando tranquilamente, aparte de tener ya la concesión, ¿no? Podés tranquilamente conseguir los dólares por otro lado. Entonces, lo que le está diciendo prácticamente al gobierno local es el tema de la lapicera, obviamente es metafórico, ¿no? Le está diciendo que, bueno, tenés que sentarte a negociar de par a par, incluso y sobre todo con los empresarios. Así es. Ella se está diferenciando de alguna manera y está diciendo que yo, en mi época, ¿no? Esto no lo dejaba pasar. Yo negociaba de par a par, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo Cristina con esta cuestión. Bien, bueno, hablando de metafórico, el furcio del presidente también dio lugar, pero bueno, más a la risa, más da para hablar, bueno, cuánto cine ha visto el presidente. Pero dejemos la Argentina por un momento, sí. Demetrio. Colombia ganó las elecciones, pero no es con un margen como que nos vaya a alentar, no fue un 50%, mucho menos un 55%, más bien por debajo. ¿Cómo coloca, cómo se baraja ahora el tablero de América Latina con esta elección? Bien, bueno, lo que ha ocurrido primero en Colombia es muy importante, es sustantivo, vamos a decir, para la región, y obedece de alguna manera a una tendencia que va teniendo Latinoamérica, digamos, ¿no? Lo que un poco me estás puntualizando, Janet, tiene que ver con una cuestión de política interna, si se quiere, ¿no? Y para que nuestros oyentes nos entiendan, nosotros en Bolivia, en una etapa, hemos hablado mucho de aquella famosa media luna, ¿no? Acuérdense, un país dividido en dos. Alguna vez Fausto Reinaga también decía, en Bolivia existen dos Bolivias, ¿no? Dos Perú, dos Bolivia, y también se está hablando ahora de las dos Colombias, ¿no? Hay una Colombia que, aquella que es, si se quiere, la que tiene salida para el lado del Pacífico, la que mira para el Pacífico, ¿no? Toda esa área periférica, si se quiere, y ese centro que apunta hacia el Atlántico, ¿no? En este caso, hoy por hoy, al menos desde el punto de vista electoral, se está viendo que está dividido o que hay una pugna entre esas dos regiones. Una región periférica, la que eligió a Gustavo Petro,
y una centro-oriental, si se quiere, que eligió en su momento a Rodolfo Hernández, digamos, ¿no? Pero bueno, ya sabemos cuáles son los resultados. Hoy es un hecho, prácticamente ya es un gobierno electo Gustavo Petro. Muy interesante, y yo creo que para la región es muy saludable, y como te decía, Janet, obedece también a una tendencia de nuestra región. En nuestra región se puede decir que el electorado o la sociedad, y voy a usar si quiere un término marxista, la masa si se quiere, o los ciudadanos en términos liberales, están internalizando esto de la importancia que tiene la elección, ¿no? Estamos incorporando definitivamente valores democráticos, digamos, ¿no? Y sobre todo para poner sobre la mesa los intereses nuestros, los intereses de la gente, digamos. Sí. Eso es en realidad las elecciones. Las elecciones es la gente va y hace uso de ese derecho que tiene de manifestar cuál es su interés en última instancia, ¿no? Y en este sentido, lo que estamos viendo en toda la región es un avance de la preferencia de la gente hacia gobiernos de tinte progresista, si se quiere. Ahí te interrumpo, Demetrio, te pido disculpas, pero precisamente eso es, hay muchos términos que empiezan a manejarse de manera más frecuente. Ya no se habla solamente de izquierda-derecha, sino se habla de progresismo, se habla de populismo, y a veces es difícil encasillar en cada una de estas categorías o conceptos o líneas políticas más propiamente dicho. Entonces a veces el electorado se confunde por el estigma que pesa precisamente en estas líneas políticas. Pienso en esto por pensar también en el gobierno del Perú con Castillo, un gobierno que está ahí igual, que fue populista, de izquierda, de las clases más más populares del Perú, pero está con una inestabilidad realmente preocupante, porque no ha cambiado de gabinete ministerial muy seguido. Entonces, el temor es que le pase lo mismo a Colombia por el porcentaje que ha sacado. Entonces, van estas mismas divisiones a las que tú te referías en un inicio. También, si bien se logra llegar al gobierno, pasa que no logran estabilidad gubernamental. Y eso obviamente deriva en todo lo demás. Estamos viendo en Bolivia esos aires de división que repercuten entre el sí y el no. Sí, es cierto. Bueno, sí, hay un tema. Si bien lo que dije tiene que ver con este avance más bien social, ¿no? En esta Latinoamérica, que a veces me gusta pensar en términos de que somos un conjunto, ¿no? En este esfuerzo que uno hace, ¿no? De decir, bueno, este es un gran país y hay que ver cómo cada uno de esos estados que son parte de ese gran país está tomando determinados colores. En ese sentido, me da la impresión que la población está avanzando hacia un sentido, digamos, ¿no? Y eso después lo podemos interpretar, decir, bueno, es transitorio, porque capaz dentro de 4 o 5 años esa misma población que eligió gobierno progresista puede cambiar. Eso es otra cuestión. Pero hay un avance, y este avance quiero puntualizar en esto, y después voy a tu pregunta, Jane. Hay un avance porque el hecho de que dos tradicionales países que siempre estuvieron alineados de alguna manera a una suerte de conservadurismo, si se quiere, a conservadurismo oligárquico, vamos a decir, sería un término más latinoamericano, digamos, ¿no? Más afín, si se quiere, a las políticas neoliberales y todo lo demás. Bueno, el tema es si es que había dos países con el cual se podía decir que iban en ese camino y que de alguna manera eran excepción en el resto de la región, hoy por hoy están siguiendo esa tendencia, ¿no? O sea, las poblaciones de estos estados también están eligiendo gobiernos que son del ala progresista, vamos a decir. ¿A cuáles países me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo primero a Chile. Chile tradicionalmente era un país, ¿no? Una especie de ejemplo,
¿no? de aquel Estado que elige las políticas neoliberales y que en teoría se mostraba como exitoso, digamos, ¿no? Esto por un lado. ¿Qué pasó? Se demostró que realmente no era tan así, no era tan exitoso, había una sociedad totalmente inconforme. Y el segundo país, y creo que esta es que un poco es la frutilla del postre, también la sociedad, su sociedad dice, no quiero el camino, no quiero el camino de Chile, no quiero el camino ese tradicional de la política, quiero probar con otra cuestión, quiero seguir con la tendencia del resto de los estados latinoamericanos. Esto es un poco lo que yo creo está diciendo la gente, la población, la sociedad latinoamericana, digamos, ¿no? Ahora, yendo a la otra pregunta que me hiciste, digamos, ¿no? Un poco esta diferencia que hay entre Perú y Colombia, entre Bolivia, ¿no? Esto tiene que ver con los sistemas partidarios hacia adentro de los estados. Y esta es de ahí las dificultades distintas que van teniendo cada uno de los gobiernos cuando asumen en cada uno de los estados. No es lo mismo Castillo que Gabriel Boric y que de Petro. Lo interesante de Gustavo Petro, Yane, Luis y la gente que lo está escuchando, es que no asume con la debilidad institucional que tenía Castillo, porque Castillo no tenía representantes hacia dentro del Congreso. Gustavo el Petro sí lo tiene. Va a gozar más o menos de cerca de un 40% de gente que va a acompañar su iniciativa, y esto va a hacer que tenga una gobernabilidad un poco más llevable que, por ejemplo, del Castillo, que el gobierno peruano, Castillo, ¿no? Sí. Ahí hay una diferencia que se la entiende a partir de sus sistemas partidarios, ¿no? Los sistemas partidarios, los regímenes internos que tienen todos los países son distintos. Además está Francia Márquez, en un momento feminista latinoamericano pujante. Bueno, Francia Márquez es otra de las cuestiones, ¿no? Yo insisto en esto de que si hay que aventurar algo hacia el futuro en Colombia, es que Francia Márquez llegó para quedarse, ¿no? Es una de las figuras. Yo me acuerdo haber escuchado de parte de algunos políticos hace unos años, de cuando se aludía a Evo Morales como que aquel presidente que se parece a su país, digamos, ¿no? Y yo creo que Francia Márquez va en este sentido. Bien. Aunque hay una cosa bastante interesante que dijo el día de ayer, Francia Márquez dijo, yo no estoy en el gobierno por una cuestión de género y por una cuestión de color, ¿no? O sea, yo vine para... Y yo creo que me pareció muy interesante porque lo que está diciendo, yo vengo a gestionar. Así es. Más allá de eso, digamos, ¿no? Es una película muy interesante de Francia Márquez. Bien, muchísimas gracias, Demetrio. Yo me he quedado con el tema del Ecuador, pero lo dejamos en agenda para la próxima semana. Esperemos que tengamos más novedades. Este tema del combustible, ¿no? Que en Bolivia tuvo su momento crítico también, tuvieron que importar. Ahora lo está atravesando Argentina. Y bueno, es también el tema en el Ecuador. Ya han costado 2 vidas y se viven momentos conflictivos. Sí. Si querés, puntualizo en unos segundos un poco lo que está ocurriendo desde esto que estás hablando del tema de las manifestaciones en Ecuador, ¿no? Es esto, mira, tiene una economía dolarizada, ¿no? Y de alguna manera nos tiene que llamar la atención lo que está ocurriendo en Ecuador. ¿Por qué? Porque al ser un gobierno que no tiene desde el punto de vista económico, no tiene demasiadas herramientas como para poder hacer frente a la subida de los precios a nivel global, porque es una economía dolarizada, ¿no? En cambio, nosotros, acá en Argentina, tanto Bolivia y el resto de los países que no están dolarizados, tienen un margen mayor, menor, no importa, de poder poner en juego instrumentos que de alguna manera aplaquen esa subida global. El tema es cómo aguantás esa presión global de un incremento cada día mayor de los combustibles y de los alimentos, digamos. En el caso del Ecuador, al ser un gobierno, ¿no? Primero neoliberal, un gobierno de corte liberal, vamos a decir, difícilmente ellos
asuman el costo de la suba de los precios a nivel global. Ellos no, lo van a transportar directamente a la población y mirad cómo responde la población. Ojo con este tema. Sí, así es. Bueno, mucho para analizar. Por el momento, Ecuador está viviendo un momento crítico y seguimos con la agenda en América Latina. Bueno, te comprometemos para la siguiente semana, Demetrio. Perfecto, no hay problema. Bueno, gracias Janet, gracias Luis, gracias a toda la gente que está aquí. No, gracias a ti. Era Demetrio Boyán, docente de la Universidad Nacional 3 de Febrero. Lo hemos invitado como todas las semanas como analista internacional.